Bueno, pues vamos a terminar el bloque, intentar terminar el bloque de la pasiva. Bueno, claro, nos vamos al block 1, que es donde tenemos la gramática. Y ya prácticamente al final, antes de remedial grammar, tenemos el passive voice. Vale, pues vamos a acceder una vez más, como hicimos la semana pasada, al PDF donde está la teoría y los ejercicios que nos va a ayudar. ¿Vale? Y ahí nos volvemos a adentrar en el maravilloso mundo de la pasiva. Bueno, hacemos un repaso muy breve de cómo es el mecanismo general. Recordad que decíamos varias cosas. Primero, que la pasiva nos resultaba un poco difícil a los hispanohablantes porque es algo un poco ajeno al español. No es que no exista, existe, pero se utiliza poco. En inglés se utiliza en cambio mucho. Para crear una oración pasiva debemos de partir siempre de una oración activa que tuviera complemento directo, ¿vale? Como por ejemplo, John buys food, ¿no? John compra comida. Ok, ¿vale? Es decir, para pasar de una activa a una pasiva, para explicar cómo es la pasiva, cómo es el mecanismo, necesitábamos partir de una oración activa transitiva, con complemento directo. ¿Ok? Sí. No, yo lo dejo caer. ¿Cómo? Como función de término. Uy, qué bueno. ¿Cómo pasábamos de la activa a la pasiva? Pues recordad, lo que en la activa era complemento directo se convertía en el sujeto pasivo, passive subject, y se colocaba al principio. Uy, bueno, supuestamente debían haber marcado Vice, pero bueno, vosotros lo imagináis. Madre mía, tampoco te pareces allá, porque lo hago perfecto. Perfecto. Joder, pero él lleva haciendo circulitos. Pero se lo digo. Ah, no se equivoca. No, ok. Y el colorito. Ay, no. Yo me cuesta la vida a mí nada más que aprender a manejar esto. O sea que... Bueno, la clave de la pasiva era el verbo, ¿vale? El manejo... Rebelde con causa. Entonces, el verbo, como digo, era la clave. ¿Por qué? Porque yo tomaba el verbo en activo y tenía que tener en cuenta el tiempo en el que iba, ¿vale? Y decíamos, la forma pasiva del verbo se componía del verbo to be y el participio del verbo que yo tuviera en la oración activa. El verbo to be se transformaba, se utilizaba en el tiempo en el que iba el verbo en la oración activa y ese otro verbo, como digo, pasaba a la forma de participio. Buys es presente simple, pues efectivamente el verbo to be se convertía en is. Presente simple. Y el participio de buy, como me estáis diciendo, bought. Entonces, food is bought. Y me quedaba el último elemento, que era el sujeto de la oración activa, que pasaba a lo que en inglés llaman by phrase o complemento agente, en donde se coloca normalmente detrás del verbo, precedido por la preposición by. Food is bought by John. ¿Ok? Una de las recomendaciones que yo di la semana pasada cuando empezamos a ver esto es no traduzcáis las oraciones, porque entonces no tienen mucho sentido, porque en castellano no se utilizan así de esa manera, pero en inglés, como digo, es muy común. ¿Vale? Comentamos varias cosas más, que normalmente el complemento agente en bastantes ocasiones no sé si lo utilizar, vimos también como aquellas oraciones que tenían en la versión en activo directo, complemento directo e indirecto tenían dos versiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Estuvimos un poco trabajando con eso. Pues esta es la parte fácil. ¿Cómo? Esta es la parte fácil. Esta es la parte fácil. Vale. Bueno. Y nos quedan dos más, ¿no? Nos quedan algo más. Vale, vamos a pasar. Entonces, lo que vamos a ver ahora son una serie, partiendo un poco de este esquema básico, de este mecanismo básico, son como casos específicos. Cuando quiero decir específicos, quiero decir, ¿esto no va a aparecer en el ejercicio? Bueno, ahí no sabría decirte. A ver, las probabilidades son de que o sea, son menores y puede ser que no aparezca.
pero bueno, al menos conocerla ahí de alguna manera. Son casos, ya digo, porque no es el común, el típico que hemos visto, sino que son ya más específicos porque son estructuras específicas. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Si yo en la activa tengo, como dice ahí, un imperativo. Open the window, don't open no sé qué, o do that, o don't do this. Pues a la hora de pasarlo a pasiva, yo la tengo que, lógicamente, con sujeto, verbo y tal. Y lo que hay que tener en cuenta, si yo hago la transformación, el complemento directo pasa a sujeto, el verbo activo pasa a verbo pasivo, y en el verbo pasivo, siempre que yo pase una oración imperativa en activo a pasiva, ese verbo pasivo siempre tiene que ir encabezado con must, que es deber, tener que, ¿vale? Después de must, en afirmativo o en negativo, el infinitivo de be, porque must va siempre seguido de un infinitivo, y ya lo que el resto de que tenga en la frase, lo que hay. Fijaos los ejemplos, ahora ponemos algunos más. Open the window, abre la ventana. Pues al pasarlo sería the window must be opened. Vale. Por supuesto, no hay complemento agente porque no sabemos exactamente a quién se va dirigido y demás, ¿no? En negativa, pues igual. Don't open that parcel. No abras ese paquete. That parcel mustn't be opened. ¿Vale? Entonces, si yo me encuentro con una oración en imperativo, al pasarla a pasiva, como digo, complemento agente, el complemento directo se convierte en sujeto y el verbo pasivo, siempre encabezado por must, en afirmativo o en negativo, luego infinitivo de be y el participio. Por ejemplo, en el ejercicio tenéis el primero, dice, bring me your books. Bring me your books. Your books must be brought. No. Brought. 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 Your books must be brought. ¿Ok? Bueno, como he dicho, el must, el infinitivo y el participio, en este caso el participio de bring, bring, brought, brought. Mira, una de las fastidios de la pasiva, que son unos cuantos. ¿Y el mi desaparece? ¿Eh? ¿El mi desaparece? Sí, sí. ¿Qué transforma? Ah, perdón, ¿había un mi por ahí? Claro. Ah, perdón. Ok, perdón. Bring me, ok, that's right, good. Me, ¿qué sería? Ahí en bring me your books es el complemento directo, y me... Soy yo. No, sí, pero ¿qué función tiene? ¿Sería un complemento? Indirecto. La semana pasada, en el bloque anterior, decíamos que cuando yo paso una activa que tiene directo e indirecto, la paso a pasiva, pongo como sujeto el complemento directo, el indirecto lo pongo detrás del verbo precedido de to. Entonces, esa frase efectivamente no quedaría así, vamos a ponerla bien porque tiene que ser your books must be brought, bueno, podría haber aprovechado, da igual, to me. ¿Ok? That's right. Recordad, decíamos la semana pasadita, decíamos, oye, si yo tengo en la activa directo e indirecto, la pasiva tiene dos versiones. Si una de las versiones es que el sujeto es el complemento directo, como ocurrirá siempre que trabajamos con un imperativo, el indirecto aparecerá detrás del verbo precedido por to. Your books must be brought to me. Okay? That's right. Thank you. Recordad entonces lo que estaba diciendo, lo de los participios, ¿ok? Que bueno, eso siempre es un poco fastidio. Y por hacer una en negativo, dice, don't tell her anything. Don't tell her anything. She. Oh, un momento. Don't tell her anything. ¿Qué hemos dicho? En la pasiva, de activo, un imperativo activo a un imperativo pasivo, el sujeto siempre es el complemento directo. Anything, vamos a mantenerlo por ahora. Anything
Más, pero en negativo, que sería mustn't, anything mustn't be, participio, de tell, told, y me queda her, que es también complemento indirecto, to her, que es el pronombre objeto. Anything mustn't be told to her. Okay, that's right. Guay, ¿ves? Es que... Vale, bueno, esto es específico cuando sean, como digo, imperativos. ¿Vale? Imperativo. Si esto apareciera en el ejercicio 3, o sea, vamos, yo creo que te lo pondrían, seguramente te pondrían el must, por ejemplo, imagina que te ponen your books must y luego el brought para que tú pusieras el be o algo así. Es decir, no, por la estructura del ejercicio no pueden presentarlo, creo yo, de muchas otras maneras. Bueno, más pasiva así específica. Bueno, hemos utilizado must. Próximamente hablaremos de los modales. Y hago un hype de eso, un spoiler. Los modales que son verbos, todos auxiliares, que indican voluntad, prohibición, permiso, etc. Must, can, should, will, would. Bueno, pues por regla general, estos verbos, cuando se refieren al presente, en la pasiva van siempre seguidos de be, el infinitivo, más un participio. ¿Vale? Es decir, cuando yo tengo una frase en activo donde está un modal seguido de un infinitivo, pues al pasarlo a pasiva yo pongo complemento directo, el modal, be y el participio. Fijaos, dice people, vamos a mover a Pilar. People can play football here. La gente puede jugar al fútbol aquí. Sigo la de pasiva. Sujeto, complemento directo. Fútbol. El verbo en activo, como veis, lleva un modal. En este caso, can. Pues entonces la regla me dice que yo tengo que poner el modal igual, can, el infinitivo de be, es decir, be, y el participio del verbo que tenemos en la activa. En este caso, play, pues played. Football can be played here. ¿Vale? Eso ocurre con can, will, would, con todos los modales, ¿vale? Lo tenéis, de hecho, en el cuadro este que hay al principio también de los apuntes, donde habla de todas las transformaciones de activa a pasiva de los verbos, aparece eso también. Hablaremos en su momento de que esos verbos modales, a veces en lugar de ir seguidos por un infinitivo, van seguidos por lo que se llama, y quedaos con esto, un infinitivo perfecto. La cosa mejora, ¿eh? Es que Lo vamos a coordinar hoy. Dios mío. Y me han puesto de fútbol. No, porque en la pasiva Miguel siempre utiliza el participio. Pasado, ¿no? Aunque tú lo hayas pasado en la forma de participio, que es en los regulares ed y en los irregulares la tercera de columna. ¿Vale? Nunca ing, Si hubiera que las te pondría ing. No. En la regla general es verbo to be en el tiempo que tengamos que utilizar y después el participio de pasado del verbo principal. Vale, ok. Decía que en activa a veces estos verbos modales van seguidos de un infinitivo perfecto. El infinitivo perfecto es have más un participio. Así. Fijaos el ejemplo. They should have advised me. Ellos me deberían haber aconsejado. El participio es have, perdón, el infinitivo perfecto es have advised. Vuelvo a repetir, infinitivo perfecto, porque es que esto lo vamos a utilizar más veces. El infinitivo perfecto es have más un participio. Pues bien, a la hora de pasar una frase activa en donde el modal lleve un participio, un infinitivo perfecto, a la hora de pasar eso a pasiva, ¿qué hago? Lo mismo de siempre. Pongo primero el complemento directo como sujeto, pongo el modal, tal cual sea, can, should, will, y el infinitivo perfecto lo hago ahora con be, es decir, have been, y después el participio del verbo que estamos utilizando. Si yo digo, they should have advised me, al transformarlo sería I should have
been advised. ¿Vale? Claro, aquí metemos el been porque verdaderamente el advised ya estaba puesto en el pasado. Porque sí, coincide. La forma de pasado con la de participio de pasado coincide. ¿Vale? ¿Veis? Entonces ahí sería la pista, sería decir, poner el been después de... Quizá aquí lo que te hubieran puesto es a lo mejor should have y entre paréntesis advised. Y tú tienes que completar been advised. A lo mejor hubiera sido una forma de ponerlo. A ver, vamos a hacerlo otra vez de un ejemplo. Es muy complicado, ¿no? Bueno, porque son de estos muy específicos. El mecanismo es siempre el mismo, lo que pasa es que estos son como variaciones. Imagina la siguiente frase. Mátame, claro. No, ya lo he dicho yo. No he hecho mi caso. No, no. Ya aguanta, los meses semanas y vamos. Casi. Y os volvéis pasivas Somos bilingües Ok. casi. de verdad. Sí, claro, sobre todo. O sea, eso es nativo, o sea, Somos nativos. o sea, como los nativos, Como los pulules. sí, tenéis un... Bueno, me dice la siguiente frase. We will have read the book on Monday. Habremos leído el libro el lunes, ¿no? Vale. Entonces yo tengo, es una oración activa. El verbo, yo tengo un verbo modal, will, que va seguido de un infinitivo perfecto, have read, luego un complemento directo, etc. Y ya me dicen, pásalo a pasiva. Bueno, pues vamos a hacer el mecanismo de la pasiva. ¿Ok? Sujeto, verbo, complemento directo en la activa. Venga, el complemento directo pasa a sujeto. The book, ¿no? Vale. Vamos con el verbo que, como digo siempre, es la parte más relevante. Entonces, como es un modal con un infinitivo perfecto, ¿qué hago? El modal siempre se mantiene igual, no cambia. Al pasar de activa a pasiva, los modales no cambian. Will. Y ahora, el infinitivo perfecto lo pongo con to be, porque la regla general, que aquí también se cumple, es que to be se coloca en el tiempo o en la forma en la que vaya el verbo en la oración activa. En la oración activa, el verbo leer iba ¿en qué forma? En infinitivo perfecto. Pues en la pasiva, el to be irá en infinitivo perfecto, es decir, will have been. Y la última pieza es el participio del verbo que estamos conjugando. En este caso es igual, ¿no? Read. So the book will have been read. Cuatro verbos. En este caso sí, cuatro formas, o sea, en realidad se toma como una, pero sí, will have been y luego read. ¿Vale? Pues yo lo hubiera hecho mal, por ejemplo. ¿Por? Porque tengo metido en la cabeza que las pasivas se cruzan. A ver, hay que partir del mecanismo básico, complemento directo sujeto, verbo activo, verbo pasivo, y si es necesario el sujeto a complemento agente. Y a partir de ese esquema básico, ir un poco añadiendo estas cosas que estamos viendo. ¿Vale? Ya digo, ¿por qué insisto lo de partir del esquema básico? Porque si esa plantilla la tienes clara, se reducirá mucho las posibilidades de que te equivoques. ¿Por qué dice seguidos de be o have been? Claro, porque los modales pueden ser el infinitivo simple, will be, should be, o un infinitivo perfecto. Depende de la frase inactiva. Ahí lo que te diga la frase inactiva. Sí, vamos a ver, por ejemplo, fíjate. El número 4. We may see him later. Puede que may, lo veremos un momento, indica algo que puede ocurrir, aunque bueno, tampoco es muy seguro, ¿no? We may see him later. Puede que lo veamos luego. Pues venga, vamos a pasar we may see him later a pasiva. Venga, primero, ¿qué pongo como sujeto? Bueno, espera, lo voy a poner aquí. Siempre el tenerlo gráficamente nos ayuda, ¿eh? We may see him later. Pues venga, sujeto sería he, ¿no? That's right. El verbo, ¿cuál es el verbo de la activa? ¿Cuáles son las formas verbales de la activa? No, léemela. ¿Cuáles son las formas verbales de la activa?
Sí. May see. Vale. Es decir, hay un modal. Sí. Ok. El modal en la pasiva no se cambia. Pues venga, ya pongo he, may. Y ahora, detrás de ese may en la activa, ¿qué va? ¿El infinitivo simple o perfecto? El simple, ¿no? Porque está así. Pues entonces, el to be ahora de la pasiva lo tengo que poner en infinitivo simple. Es decir, may be. Y me queda el verbo original, que como siempre en la pasiva va en participio. En este caso, sing. Y ya el resto de la información, en este caso later. He may be seen later. ¿Vale? Y el primero, el de ahí. Ok. Vamos a volver al ejercicio. Email, no se acaba. No, los modales may, should, will, would, can, nunca se cambian. Tienes que coger un. Fijaos en la primera. We must have made a wrong turn. Esto se traducirá como estoy seguro de que hemos tomado el desvío equivocado. ¿Vale? Esa sería la traducción. We may, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Ay, ¿qué es esto? Se traduce en Brasil. O sea, cuando haces esa. Te conjuga mejor hacer la frase. We. Bueno, ¿qué pasa? We must. Bueno, a ver, no me quiere escribir. ¿Qué pasa, chicos? We must have made. Y el verbo, pero la estás poniendo porque como está aquí. Claro, la estoy poniendo, sí, para que a veces, bueno, el tener la oración activa, sí, a ver, en el examen no nos van a pedir transformación. Lo que pasa es que para trabajar con la activa, para trabajar con la pasiva, siempre se tiene que partir de la activa y teniendo en cuenta la activa, transformarla en pasiva, ¿vale? Eso siempre hacer los ejercicios. Entonces, es bueno tener delante la versión en activa para luego tú hacer el cambio. El ejercicio me dice, we must have made the wrong turn. A wrong turn, great. Eso, había una película de terror que se llamaba así. A wrong turn, ¿vale? Más, porque tengo un modal, se queda igual. Must have been, porque es un infinitivo perfecto. Y me queda el participio, sería must have been made. A lo mejor si tuviera contexto hubiera dicho by us, pero a wrong turn must have been made. ¿Vale? O sea, que tienes que cogerlo todo. Sí. ¿Ok? Profe, luego esto tenemos los... Sí. En el archivo que viene debajo tenéis el solucionario. ¿Vale? Bueno, con los modales eso siempre así. Pues me gusta la pasiva con modales, ¿eh? ¿Cómo? Que me gusta la pasiva con los modales. Es que realmente el único... quiero decir, claro, pero yo entiendo lo que dice Miguel porque te da bastantes pistas. Claro. Tú tienes que hacer solo un pequeño cambio. Al enfrentarte, por ejemplo, al cambiar un presente perfecto, un pasado perfecto, ahí tienes. Sí. Bueno. Sí. No, bueno, no, porque, a ver, no es fácil. De visualizarlo. Pues cuando practicas y lo estudias, Marilo, ten delante siempre la versión en activa. Trabajar siempre con la versión en activa y a partir de ahí vais moviendo las piezas, que seguro que eso os ayuda un poco. Margarita, ¿me iba a decir? Los verbos modales. Sí. Must, will, would, should, shall, may, might, can, could. ¿Vale? Si queréis lo que puedo hacer, bueno... Es que no lo tenemos abierto, pero lo voy a abrir ahora mismo. ¿Vale? Dejadme un momento, que vaya la versión... Sí, es que es como lo último que vemos, ¿vale? El último punto de gramática que yo estudio, o sea, que estudiamos, es el de los modales. Pero lo abro ya y así lo tenéis también... Nosotros tenemos muchos modales. Sí. Pero no debería haberlo dejado. Estamos entendiendo enseguida. Pero bueno, ¿qué se está? Porque somos muy modales. Muy modales.
Vamos a darle, entonces lo que vamos a utilizar la primera. En bloque 1 también, ¿no, profe? Sí, pero es que estoy viendo, he bajado tanto que he bajado ya a los vídeos. Pero bueno, que esta rebelión. Qué poca vergüenza. Está la cosa un poco. Es de verdad, nunca. Vamos, hacía años que no se me revela. Aquí está. Vale. Otra vez a bajar. A ver. ¿Qué nuevo se nos dirá? ¿Cómo se hace? Bueno, de verdad, es que es tan desesperante esto. Y para tener más Y más cuando está transmitiendo en el Zoom, peor todavía. Wow, Dios mío de mi vida. Qué desesperación. Vale, otra vez. Bueno, ya llegamos, ¿eh? Es que de verdad. Como me encuentro un día los creadores del Moodle que han hecho esto, es que de verdad, es que es una barbaridad. Es que... Y encima, a través del Zoom se ralentiza todo más. Vale. Bueno, pues ya lo tenéis, si estáis con la página y refrescáis luego, ya debe de salir abierto lo de la carpeta de los modales, ¿vale? Ok. Bueno, vamos a continuar con tal. ¿Qué más? Así de específico. Tal. Bueno, bueno, lo voy a decir así un poco, pero tampoco tiene mucha... es que, bueno, esto es algo, incidir sobre algo que ya hemos dicho. Cuando empezamos la semana pasada la pasiva decíamos, bueno, lo hemos repasado ahora en el cambio, ¿no? Es decir, el sujeto activo pasa a lo que se llama en inglés el by phrase, o complemento agente en castellano, ¿no? El por. Pero decíamos, en inglés es muy habitual, es más, la gran mayoría de oraciones en pasiva no tienen complemento agente. ¿Por qué? Porque en activa, normalmente si el sujeto es desconocido, o no es importante, o es tan obvio que no hace falta expresarlo, no se pone complemento agente. ¿Vale? Bueno, aquí lo que vienen a decir es que si, por ejemplo, el sujeto es un pronombre como nobody o no one, que es nadie, evidentemente eso no se va a poner en la pasiva, porque quién es nadie o nobody o quién es o ninguno o nadie, ¿no? No se sabe por qué pronombre. Lo único que te dicen es, cuidado, lo hemos dicho ya varias veces, nobody y no one son palabras negativas de por sí, que van en oraciones en las que el verbo va en activa. Entonces, tener la precaución de que al pasar esa oración a pasiva, no hace falta poner by nobody y tal, pero el verbo tiene que ir en negativo. Fijaos en el ejemplo, dice, nobody must see this document. Nadie debe ver este documento. Pues este documento no debe ser visto por nadie. ¿Vale? ¿Ok? Utilizar el sentido común, que aquí os puede ayudar. This document mustn't be seen. No tienes que poner by nobody, pero la frase, la versión de la oración tiene que ser negativa. En la activa, al llevar nobody o no one, pues como digo, bueno, pues no hace falta, es más, no puede ir el verbo en negativa, pero en la pasiva sí, porque nobody y no one ya no se pone. Porque no. Hay veces que esa oración con nobody o no one en activa llevan la partícula ever. Fijaos, nobody has ever shown him how to do it. Nadie le ha enseñado nunca, diríamos en castellano, cómo hacerlo. En la versión de pasiva, ese ever pasaría a never. He has never been shown how to do it. A él nunca le han enseñado cómo hacerlo. Nadie le ha enseñado cómo hacerlo, a él nunca le han enseñado cómo hacerlo. ¿Vale? Bueno, fijaos. La número 1, por ejemplo, dice, nobody has ever so described. Venga, vamos a ponerla aquí. A borrar. Ay, dice, nobody has ever
solved this crime. Nadie ha resuelto nunca este delito, este crimen, ¿no? Vale, frase activa, pero cuidado, lleva nobody. Eso quiere decir que a la hora de pasarlo a pasiva, ese nobody no lo voy a poner, pero el verbo tendrá que ir en negativo. ¿Vale? Entonces, pues yo hago la transformación. Complemento directo a sujeto. Venga, pues. This crime. ¿Cómo? Mustn't. ¿Más por qué? No. ¿Cuál es el tiempo en la activa? Has ever sold, ¿no? Vamos a seguir el esquema básico. Complemento directo a sujeto. This crime. Vale. Ahora, ¿cuál es el tiempo, el verbo, la forma del verbo en activa? Has ever sold. ¿Qué tiempo es ese? Un present perfect. Pues yo ahora lo paso a present perfect, teniendo en cuenta que el verbo principal es ahora el to be, ¿no? Es decir, yo ahora cojo to be en present perfect. En la activa llevaba ever. Y hemos dicho que, según la regla, si en la oración activa el sujeto es nobody y hay ever en el verbo, en la pasiva tengo que poner never. Pues sería, this crime has never, el to be, ¿no? Been, y el participio del verbo que estamos utilizando, solved. This crime has never been solved. ¿Vale? Yo pensaba que como ponía aquí... Claro, porque en el ejemplo en el activo pone must. Por eso se pasa a must, pero si te Como en fijas... el ejemplo pone nobody, pues yo buscaría más. No, pero porque en el ejemplo en la activa lleva must. Por eso en la pasiva han puesto mustn't. Pero si te fijas en el segundo ejemplo, dice nobody has ever. Es decir, va con present perfect. Pues la pasiva va con present perfect. Hay que partir siempre del esquema básico. Frase en activa, complemento directo sujeto, verbo en activo a verbo pasivo. Si tengo que ponerlo, sujeto activo a complemento agente. Siempre hay que partir de eso, con las variaciones que tengamos. Entonces, si nos meten esto en el examen es porque verdaderamente quieren saber si tenemos el conocimiento de todos los tiempos. Sí. Lo que pasa es que yo creo que, a ver, esto un poco de, quiero decir, no tengo una prueba así de que lo haya, de que haya visto en ningún lado. Ellos te van a preguntar tiempo por sí solos, ¿no? Una frase inactiva así con tiempo. Y ahí, de repente, pues sí intenta un poco ser más específico. A lo mejor ponerte, por ejemplo, un continuo, un pasado continuo, puede ser. Luego, en la pasiva, a ellos lo que les interesa es que tú controles sobre todo, el verbo en pasivo. Esto es lo que digo un poco por a veces ir revisando los ejercicios y demás, ¿no? Entonces, te lo van a presentar de tal manera que a lo mejor quizás tú no tengas tanto que preocuparte por el tiempo como por la forma. A lo mejor falta el participio y te lo dan entre paréntesis y tú tienes que poner el to be y el participio del verbo principal, o a lo mejor falta te dan todo para que tú veas que es un present perfect, pero que tienes que saber que es una pasiva y que lo que te hace falta es el been, algo así. Yo creo que iría más bien por ahí. Más por lo que es vocabulario de los verbos, ¿no? Por la forma. Porque es que además el tipo de ejercicio número 3 tampoco se pueden hacer maravillas, es muy limitado. Yo sigo pensando que, perdón por la vulgaridad, se va a quedar grabado, pero ya es una mierda de ejercicio, así, tal cual. Para preguntar eso, no lo preguntes. Dedicarte un texto en el que sea solamente escribir o tal, pero no preguntes eso, porque Es que eso sabes, no tiene sentido. realmente me gusta una de escribir. No te sirve de que no. Pero si es que este examen, ay Dios mío, esto que no lo veo, si lo ven los examinadores, es que este examen no vale para probar si sabes mucho inglés o no. Sabe para ver si te has preparado el examen. Claro, si yo quiero saber cuánto inglés, lo haría totalmente de otra manera. Escribe, habla, escucha, pero no te pongo ahí buscar unas palabras. No. Es lo que yo digo siempre. A ver, hombre, evidentemente algo de inglés tienes que saber, lógicamente, no vamos a decir que no. Pero esto es un esquema de un examen y nosotros lo que preparamos es el examen.
Que resulta que no acabas muy quemado con la experiencia y todavía te queda un poquito ahí de gusto por el inglés. Mira, pues lo que tú estás haciendo, vete a la escuela de idioma o lo que sea. Y ahí entonces que te enseñen el inglés como es de verdad. Pero esto, no, esto que hacemos nosotros no. Esto que hacemos nosotros es preparar el examen. Oye, pues ya está, porque para eso estáis aquí, ¿eh? Si quisierais, porque de hecho tú ahora después te vas a eso porque quieres aprender realmente el inglés como se tiene que enseñar, ¿no? O sea, ¿qué tal? Bueno. Vale. No sé si queda alguno más. Bueno, algo también muy parecido, pero este sí que no vamos a hacer nada, porque este sí que es dentro de esa regla general de que si el sujeto en activa es desconocido o no nos importa, en la pasiva no tenemos que ponerlo como complemento agente. Un indicador de que tú no tienes que poner complemento agente es si la oración en activo, el sujeto es un pronombre. He, she, we, o everybody, everyone, o lo que sea. ¿Vale? Pues entonces, nada, tú pasas a la normal, transforma esa oración de activa a pasiva normal y no le pongas nunca complemento agente. Everybody must show their passport. Todo el mundo tiene que enseñar su pasaporte. Passport must be shown, o the passport must be shown. ¿Ok? O sea que tampoco tiene más misterio. ¿Vale? Entonces, como digo, la regla o la idea general es que siempre que haya un pronombre, no pongáis complemento agente. ¿Vale? Es verdad, quedan dos más. Madre mía. Bueno, a ver, es que no pensaba que ya habíamos que la específica de pasiva ya casi que la habíamos terminado. Bueno, estas sí que son, o sea, si estas dos pusieran algo en el examen, entonces bueno, hombre, tanto pero jope, porque estos son muy específicos. Mira, hay una estructura. Bueno, un verbo que es el verbo let. Let significa permitir a alguien hacer algo, ¿no? Vale. Pues si este verbo resulta que yo no lo puedo poner en pasiva tal cual. Entonces, si yo a este verbo veo una frase en activa que la pongan el verbo let, en la oración pasiva tendré que utilizar la estructura be allowed to. Y después el infinitivo del verbo que esté en la activa. Vamos a verlo mejor en un ejemplo directamente. ¿Qué significa? Permitir hacer algo. Claro, es que la primera, segunda, tercera columna de let. Sí, es igual. Por eso hay indicaciones, ¿no? Ajá. Pues no es por eso, Miguel, no sé exactamente por qué razones. Quizás porque, bueno, entraría quizás dentro de la categoría de verbos defectivos o algo así, es decir, verbos que no tienen todas las formas. Bueno. No, porque no. Vamos a ponerlo de otra manera porque... Vale. They will let you smoke. Ellos te permitirán fumar. ¿Vale? Claro, normalmente en la activa, las frases que tengan let será un poco de este tipo. Te permiten, te permitirán. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ves? They let you smoke, they let you use. Es decir, lógicamente van a permitir a alguien hacer algo. Es decir, siempre tendrá un poco esa estructura en la activa. Permitir a alguien hacer algo. Ok. Vale, pues entonces, they will let you smoke. Bueno, pues vamos a pasar a la pasiva. Sujeto. En este caso tengo il you, complemento indirecto, pues lo pongo, ¿no? You. ¿Cuál es la forma verbal de la activa? Will let. Ah, y tenemos un modal. Pues se queda igual, ¿no? You will. Claro, ¿qué ocurre? La regla me diría will be let. Sería genial. Pero resulta que no. El verbo let en pasiva no se puede poner. Hay que sustituirlo por la forma be allowed to. Will. That's right. You will be allowed to. Y luego el verbo principal de la activa es smoke. Sin cambio. Vale, entonces, en el caso de que let esté en la oración en activo, al pasar la pasiva,
Súper fácil, quitamos el LED. Y ponéis be allowed to. Y todo eso, be allowed to, Marilo está como alucinando. Y el Xbox queda tal cual, no se pone el... No, porque después de be allowed to va un infinitivo. ¿Eh? Un infinitivo. Be allowed to, un infinitivo. ¿Vale? You will be allowed to. Otro ejemplo. No, me han puesto contraste con una resolución. Pero están añadiendo. Que en tu campo son microchips no lo tienen. No me jodas. Profe, defiéndeme, profe. ¿El qué pasa? Defiéndeme, profe. Que va de sobrado hoy. Hoy va. Va de sobra. Madre mía. Bueno, Va de pues sobrado. muy bien. Me Se ha encanta, traído- es súper se ha fácil. traído la manzanita esta mordida y no sé cuántas cosas. Me encanta esto de la pasiva, yo no me acuerdo de usted de la pasiva. Yo soy más activo. Fijaos en la siguiente. Yo soy más activo. No vayamos por ese camino, porque yo he estado intentando evitar el chiste desde el principio, o sea que no, Luis, ese camino no. Yo creo que... Porque desde que empezamos la semana pasada, yo he evitado el chiste. Así que no. Bueno, she let her study yesterday. Claro, lo que decía antes Miguel dice, let, las tres formas de presente, pasado y participio son lo mismo. Para que yo sepa que en este caso la frase es pasado, pues me ponen el yesterday. A ella le permitieron estudiar ayer. Ok. Pues vamos a pasarlo a pasiva, ¿no? Lo pongo primero, her, completo indirecto, se pone sujeto, she. Y ahora, let, no lo puedo pasar a pasiva, hemos dicho. La estructura es be allowed to. ¿Cómo tengo que poner yo be allowed to? ¿En qué tiempo va en la activa? El let. En pasado, pues be allowed to en pasado. Es decir, she was allowed to. Y recordad, estamos diciendo que después de be allowed to, el infinitivo del verbo. En este caso, study, pues she was allowed to study yesterday. That's right. ¿Ves? Es que es fácil. Además, aquí está con el LED. Es que es verdad. Vale. Y Bueno. allowed siempre igual, ¿no? Be allowed to, allowed siempre, eso no cambia. Solo cambiaría el be, que lo pones en presente, en pasado. Luego te canto una canción. Bueno, y el último, y sí, ya prometo que es el último. Venga, mira qué bueno voy a hacer. Ya estaría, ¿no? Dijimos que la idea mejor y cosa Sí, sí, vamos. He dicho, mira qué bueno voy a hacer. Vamos a ver este del mail, hacemos un pequeño corte y volvemos. Me encuentro con demasiado gusto por lo pasivo. O por lo activo. No va a decir. No. Yo a lo que venga, Depende ¿eh? del día. A lo que venga. Depende. Bueno, y oye, que a veces, chicos, las oportunidades se presentan y uno no puede decir que no, ¿eh? Que a veces, pues, estrellita de ¿Que mar. toca una cosa? Pues toca. ¿Que toca la otra? Pues la otra. Profe, lo mejor es ser comodín. Total. Porque entonces en cualquier sitio caemos. ¿A que sí? Ya está. Ay, Pues me eso. gusta la A ver. Bueno. La estructura. La última estructura. Sí, me temo que sí. Todo lo que estamos diciendo está siendo contemplado en casa con estupefacción. Oye, y en mis pasos están publicados. Main, el verbo make ya lo hemos visto muchas veces, ha aparecido muchas veces, que es hacer, construir, vale. Pero hay una estructura que consiste, es una, mira, esto nos va a servir, aparte de la pasiva, como una estructura que podéis utilizar también a la hora de escribir algo. Y es, oye, ¿cómo digo yo? Hacer que alguien haga algo, obligar a alguien que haga algo. Pues mirad, es make, la persona y el verbo, que es decir, indicando la acción que lo obligas a hacer, ¿no? Obligar a alguien, una forma sencilla, práctica de decir obligar a alguien a hacer algo es make, después la persona a la que se le obliga y lo que le obligáis a hacer, ¿no?
Por ejemplo, dice, my mother makes me study hard. Mi madre me obliga a estudiar mucho o me hace que estudie mucho. ¿Vale? Entonces, quedad con esa estructura porque, mira, eso le podéis sacar también provecho a la estructura. Vale, ahora, ¿cómo lo paso pasiva? Pues bueno, pues sigo un poco el esquema que hemos dicho. Vamos a verlo como siempre, mejor con un ejemplo, ¿no? They make people walk in line, ¿no? Hacen que obligan a la gente a caminar en fila. ¿Ok? They make people walk in line. Vale, pues entonces, bueno, pues vamos a hacer como digo, la pasiva y demás. No hay completo directo, busco un indirecto en esta estructura de make walk in line. Caminar en línea, ¿no? Sí, sería la literal, es decir, caminar en fila. Vale, digo, en esta frase con make y demás no vamos a tener completo directo, pero sí indirecto, la persona o personas a la que se le obliga a hacer algo. Y ese será el sujeto en la pasiva, es decir, en este caso, people, vamos a ver. People. ¿Vale? Ahora ya voy al verbo en pasiva. ¿Qué tiempo, viéndolo como está en activa, en qué tiempo tengo que poner yo el verbo en pasiva? En las 7. They make people walk in line. ¿Ese qué tiempo es? Make people walk. Un presente, ¿no? Pues people are, ¿no? ¿Ok? Claro, presente simple, make, pues are. Seguimos con la estructura. Estamos haciéndolo lo normal, ¿vale? Ahora, después del to be, en el tiempo en el que el verbo va en la oración activa, ahora toca el verbo principal en participio, ¿no? El verbo principal es make, su participio es made in India, ¿vale? Pues are made. Vale, y ahora aquí la diferencia. Cuando yo tengo esta estructura, make somebody do something, a la hora de pasar a pasiva, cuando ya tenga puesto make, detrás tengo que poner to y el verbo que indica la acción que se obliga a alguien a hacer. En este caso, to walk y ya el resto de la frase, in line. People are made to walk in line. ¿Vale? ¿Y el they? No, ¿quién es they? No, Pues a ver. Súper fácil también, porque aquí hay texto. No puedo aguantarlo. Vale. Okay. Bueno, de todo esto, pues como veis tenéis un ejercicio para un poco practicarlo y demás. ¿Vale? Ok, bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a hacer ese corte. ¿Ok? Y bueno, ahora después vemos si seguimos con la pasiva o hacemos un cambio de... Porque, bueno, es que como sigamos nos vamos a alargar hasta las 9 y tampoco es cuestión de estar y demás. Bueno, ahora vemos cómo lo hacemos, ¿vale? Venga, un pequeño corte, solo hay 24, pues a las y 30. A las y 30. A las 19:30. A las 19:30. Javier, Dime, Pilar. no, perdona, yo es que no me voy a conectar ya, ¿vale? Ah, ok. Vale, pues cuídate, Pilar. Ando ¿vale? muy bien y me retiro Ok. ya. Venga, muchas gracias. Cuídate. Vale, pues nada, Venga, hasta la semana que hasta viene. luego. Adiós. Adiós. Venga, retomamos. Y nada, vale. Bueno, nos quedan 2 puntos de la pasiva, pero no los vamos a ver todos seguidos. Vamos a ver digamos, el más así, el que tiene un poco más que decir, que es el de la pasiva impersonal, y ya terminamos el bloque de la semana que viene, porque bueno, si no, es que es demasiado tal. Bueno, ¿qué es esto de la pasiva impersonal? La pasiva impersonal son una serie de oraciones que en inglés se van a presentar de alguna forma muy concreta que ahora os comento, pero que para que tengamos una referencia en castellano son estas que diríamos, dicen que va a haber la gente comenta, los expertos han determinado, es decir,
realmente en español no son impersonales porque hay un sujeto, pero es tan general que no hay forma de, digamos, particularizar a quiénes son los que llevan a cabo esa acción, ¿vale? Y como veis, hay una oración principal y una subordinada. Los expertos dicen que ocurrirá eso en el futuro, la gente comenta que se casó por amor, etcétera, etcétera, ¿vale? Esos son el tipo de oraciones que van a, digamos, a encajar en este modelo de la pasiva, que aquí llaman pasivo impersonal, ¿vale? ¿Cómo se presentan esas oraciones en inglés? Vale, pues vamos a ir ya poniendo algún ejemplo para que lo tengamos. Sí, las subordinadas, ¿lo veis? ¿No? Sí, las subordinadas aquí están. ¿Están arriba o adjetiva? Es sustantiva en función de complemento directo. Sustantiva, No, claro. Con el profe de lengua, Sí, claro. El Bueno, el año pasado el también año lo pasado vimos. ya no. Lo vimos, lo que pasa es que lo vimos un poco así. Muy de pasada ya. They say love conquers all. Dicen que el amor lo supera todo, lo conquista. Es una expresión hecha en inglés, lo conquista todo, ¿no? Bueno, este sería un ejemplo de pasiva impersonal, ¿no? La pasiva impersonal en inglés, en activa, es decir, la oración. Esta es activa, ¿vale? La oración activa, a partir de la cual nosotros vamos a construir ese impersonal pasiva en inglés, siempre son así. Hay primero lo que diríamos la oración principal, que es una oración que normalmente es un sujeto y un verbo. Y normalmente ese verbo es lo que antes se llamaba verbo de lengua, decir, explicar, comentar, rumorear, ese tipo de verbos, ¿no? Verbos que indiquen una acción, pues, que implica, como digo, algo de conocimiento, de lengua. Dicen, predicen, comentan, cuentan, ¿vale? Entonces, siempre empezaría de esa manera, ¿vale? Siempre las oraciones, insisto, en la versión activa, la oración que luego se va a convertir en una oración impersonal, en pasiva, comienza con esa frase introductoria, esa frase principal, sujeto y un verbo, insisto, que antes se llamaban de lengua, y a continuación, pues una frase con un sujeto, un verbo y un complemento. Tal cual, como la que sea, etcétera. Es decir, ya lo que ¿vale? Bueno, hay dos formas para transformar en pasiva estas oraciones. La primera la vais a llamar, porque esa no tiene ningún tipo de complicación, que es la que llaman la versión del it, o lo que llamamos la versión la versión del it, ¿no? Vamos a llamar de it version. ¿Por qué? Es muy fácil, porque consiste en poner it más el verbo de la oración principal. El verbo de la oración principal en pasiva. ¿Vale? It, verbo de la oración principal en pasiva, y a continuación la frase subordinada tal cual sin cambio ninguno. La primera versión, insisto, esta versión del it sería, pongo it y a continuación el verbo de la oración principal en la versión de pasiva y después ya la frase sin ningún cambio. Esta de say love conquers all, pues siguiendo eso yo diría it, ¿vale? ¿Cómo quedaría el verbo de la oración principal en este caso? En pasiva. Is. ¿Me falta? It is said, bla, 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 y ya, love conquers all. La oración subordinada, insisto, se repite, se coloca detrás de eso que hemos escrito sin ningún cambio ninguno. Vais a ver, a veces algunas gramáticas lo dicen, que esa oración subordinada a veces la pueden introducir con that. Entonces yo puedo decir, it is said that love conquers all, o it is said love conquers all. El that ese es como que lo digo porque hay veces que vais a verlo a lo mejor por ahí en un ejercicio y otras que no. So, it is said that love conquers all.
Y ya, porque por supuesto, ninguna, y cuando digo ninguna, oración de este tipo en inglés va a tener complemento. ¿Vale? It is said that, or it is said, love conquers all. Dicen que el amor lo conquista todo, lo supera todo. ¿Vale? Pues esta es la primera versión. La oración, la versión del it. ¿Ok? Lo único es it, verbo de la oración principal en pasiva, y ya está. ¿Cómo? Es it más... Main sentence verb, verbo de la oración principal, en versión de pasiva. No. Él lo indicando lo que es. ¿Vale? Bueno. Vamos a borrar esto. Esta sería la primera. Vale, y ahora vamos con la segunda versión que... Bueno, la segunda versión no es tan fácil, claro, pero lo que pasa es como una especie de puzzle en el que hay que leer la oración en activa e ir tomando pie. ¿Vale? Entonces, ¿cómo empieza? Primero tendríamos el sujeto de la oración subordinada, ¿vale? Y primero yo lo escribo todo y ya luego lo vamos... En esta segunda versión, lo primero que pongo es el sujeto de la oración subordinada. ¿Vale? A continuación, el verbo de la oración subordinada, perdón, de la oración principal, en la versión de pasiva. Esto sí es igual. Después de eso, el verbo de la oración pasiva es de la oración principal en pasiva. Después, to. Después pongo to. ¿Ok? Y ahora aquí hay como una divergencia. No sé qué está pasando. No entiendo nada. Si el verbo de la oración subordinada está en pasado o en perfecto, en un tiempo de pasado o en un tiempo de perfecto, después de ese to, yo pongo el infinitivo de perfecto, ¿ok? En pasiva, perdón, el infinitivo de perfecto del verbo que tengo en la oración subordinada. Esto no lo voy a apuntar porque tengo que... Un momento, lo vamos a poner mejor. A ver, si el verbo de la Sí, lo voy a escribir. O sea, si en la oración subordinada el tiempo del verbo es pasado, un tiempo de pasado o un tiempo de perfecto, es decir, pasado simple, pasado continuo, present perfect, presente perfecto continuo, past perfect o past perfect continuous, los de pasado de perfecto, entonces yo tengo que poner el infinitivo perfecto, es decir, have más un participio de pasado del verbo de la oración subordinada. Subordinate sentence verb. ¿Vale? Verbo de la oración subordinada. Copiadlo así y ahora veréis que lo vamos a ir haciendo a través del ejemplo y se aclarará. Y luego, cualquier otro tiempo, es decir, que no sea ni un tiempo de pasado ni un tiempo de perfecto, pues un infinitivo simple, normal, del verbo de la oración subordinada. Venga, lo repaso. ¿Vale? Y seguimos los pasos y ahora yo lo vamos a hacer. Esta segunda versión necesito. Pongo primero el sujeto de la oración subordinada, el que sea. Lo pongo primero. A continuación,
el verbo de la oración principal, este que digo que es un verbo de lengua, decir, contar, explicar, en pasivo. Después pongo el to. Y ahora me vuelvo a la frase en activa y me fijo en qué tiempo va el verbo de la oración subordinada. Si el verbo va en un tiempo de pasado o de perfecto, pues pongo después del to, have y el participio de pasado de ese verbo de la oración subordinada. Si va en cualquier otro tiempo, el infinitivo del verbo de la oración subordinada. ¿Vale? Y claro, ya luego, pues si quedará algo, lo pongo ya después al final. Pero la clave, la estructura está en esto. ¿Vale? A ver, vamos a trabajarlo, vamos a hacerlo con esto de aquí. Repito, esto es este esquema que tenéis ahí, el esquema que estoy mostrando, e ir llenándolo, o ir, mejor dicho, encontrando las piezas que corresponden a cada caso. No busquéis traducción, no busquéis sentido en castellano, no, porque no hay nada de eso. A ver, pues venga. They say love conquers all. Esa es la frase. Sujeto de la oración subordinada para ponerlo primero. Ok, ¿no? El sujeto de la oración subordinada. Ah, sujeto. Bueno. Nada. No. En español decimos, ellos dicen que el amor lo supera todo. Amor, ¿no? Pues yo venga, love. Ok. Siguiente, ¿qué es? El verbo de la oración principal en pasiva. ¿Cuál es el verbo de la oración principal? Say. Pues transformémoslo en pasiva. Is. Y said. Ok. Vale, ahora tengo que poner el to. Venga. Y ahora me dicen, fíjate en el verbo de la oración subordinada. ¿Cuál es el verbo de la oración subordinada? No, amor es el sujeto. Conquers. ¿Cuál es el tiempo de conquers? Está en ese presente. En presente simple. Es decir, lo tengo que poner en infinitivo normal. Pues love is said to conquer. No, en infinitivo. Después del to lo pongo en infinitivo ya. Ok. Y, pues ya está. ¿Queda algo más? Pues ya está, lo pongo aquí. Es un verbo regular, ¿no? Es un verbo regular. Y ya tengo la frase transformada. Love is said to conquer all. Y si hubiese sido... Imagina que hubieran puesto en pasado, love conquered. Ellos dicen que el amor lo superaba todo. Pues aquí hubieran dicho, love is said to have conquered all. Venga. Venga, vamos a poner más ejemplos. Ok. Pero, esto es a base de ejemplos, ¿vale? O sea que ese esquema que tenéis ahí, en la base, es la estructura. Y luego, insisto, para que no os parezca tan difícil, vosotros pensáis que eso es como una guía, una guía de Lego, y yo tengo que ir metiendo las piezas. Y esas piezas las tengo, aunque desordenadas, en la oración que me dan. Y yo las pongo. Venga, más ejemplos. ¿Todo lo que has dicho viene aquí en la hoja? Sí. De hecho, viene como en el cuadrito, al principio, debajo de lo de... El cuadro es... Pasiva impersonal. Ajá, ese que dice pasiva impersonal, ahí viene. No, pero cuadrito que tenemos de antes, dices. A ver, no. Cuando vaya a la sección de pasiva impersonal, a lo mejor dicho, bueno, no exactamente un cuadro, es como un esquema. ¿Vale? Eso mismo lo tenéis ahí. Así, este que está escrito aquí. Eso. Tu have, mira aquí. Debajo de pasiva, exacto, no es un cuadro exactamente, ¿no? Porque esto no pasa un día, ¿eh? No, me parece bien, hay que fiscalizar. Sí, este es otro ejemplo. De lo mismo. Porque es que no hay más, yo ya no tengo que contar más de esto, ¿eh? Esto ahora es practicarlo a partir de ahí.
Otro ejemplo. Me parece un poco mal esto. Bueno, no puedo por lo menos quedar Qué tragedia. Experts consider, pero sí es verdad, te digo por si en algún momento pues eso, estudiáis inglés, etcétera, que a esto se le da muchísima importancia. Es decir, si seguís estudiando inglés y llega un momento en que habláis de, o sea, os cuentan la pasiva y eso, se les da mucha importancia, ¿vale? Porque realmente la tienen. Que la usan mucho. Y la usan mucho. Esa es la historia. Bueno, experts considered the war was a problem for the country. Los expertos consideraban que la guerra era un problema para el país. ¿Es más larga? Sí, pero es exactamente igual. La versión de, vamos a hacer las dos versiones. Venga, la versión del it sería it. Y ahora el verbo de la oración principal en pasiva. Considerada. En pasiva sería it was. Claro. Y el participio it was considered Eso sí que lo tengo claro de war was a problem for the country, ¿vale? It was. prácticamente. Ya, pero no. It was considered that war was a problem for the country. Esa sería la primera versión. Vale, vamos con la siguiente, que es la que estamos practicando. Venga. Oración, o sea, frase, sujeto de la oración subordinada. De la subordinada. Mira, es bueno, yo digo con lo que estoy diciendo esta vez, tener siempre presente la oración activa. Cuando es una de estas, dividirla, es decir, subrayar cuál es la principal y cuál es la subordinada, ¿vale? La principal es esta y la subordinada esta de aquí, ¿vale? Y así gráficamente ya lo tenéis, ¿vale? Oración, o sea, el sujeto de la oración subordinada, were, vale. Verbo de la oración principal en pasiva. Was considered, era considered, pues en pasiva, was considered. Vale, ahora to. ¿Ok? Y ahora tengo que volver a ver la oración subordinada porque tengo que ver qué tiempo es para ver si pongo infinitivo normal o infinitivo perfecto. ¿En qué tiempo va el verbo en la oración subordinada? En pasado, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser el de infinitivo perfecto. Es decir, to have, lo sigo por aquí, ¿vale? Been, y ese sería el infinitivo perfecto. ¿Vale? El verbo. ¿Eh? El verbo en la oración subordinada va en pasado simple. Were, was, a problem. Eso significa que en la oración, en la versión en la versión de pasiva, detrás del to, tiene que ir en infinitivo perfecto. Have más el participio. En este caso, como el verbo to be, have been. Y ahora ya lo que quede del resto de las frases, pues igual. To have been a problem for the country. War was considered to have been a problem for the country. Pues si me dan el ejemplo. Sí. Pongo el link. Pero esto no te da la elegir. Como no te van a poner un ejercicio de transformación, no te darían a elegir. Si preguntaran esta, pues ¿cómo la pondrían? Esa es una buena pregunta para... Bueno, quizás puede ser. Imagina que os pusiera war was considered to, un guión, entre paréntesis, pues un verbo cualquiera, a problem. Y en ese caso, yo pondría el infinitivo simple, porque no hay referencia de ningún tipo. Esa podría ser una forma de ponerla. Pero la verdad, no se me ocurre así. Yo es que creo que lo que decía antes, que con la pasiva, ellos van a trabajar mucho con la forma verbal. Es decir, como vengo diciendo desde el principio, lo básico de la pasiva es la forma verbal, con to be y un participio. Entonces, yo creo que, y así lo he visto en algunos ejemplos, en los ejercicios, versiones del ejercicio número 3, que van con esa idea, con la cosa del verbo en pasivo, el verbo en pasivo. O sea, que la pasiva, por ejemplo, en esta oración es la subordinada. Bueno, en la pasiva es
el verbo was considered y ya. No, eso es así, pero ha sido un problema, no ha sido hecho algo. La pasiva es el verbo principal en pasiva. Tanto en una versión como en otra, el núcleo de la oración pasiva va a ser el verbo de la oración principal en activa en pasiva. Y al resto pues lo colocamos como nos piden que los colocamos. Pero tanto en la versión de lead como en esta segunda versión, como digo, el núcleo, lo que te dice a ti que es pasiva, es que eso depende del tiempo, como digo, del verbo en la oración subordinada. ¿Vale? Venga, vamos con otra más. Para no borrar el esquema. Hay una página, un enlace a todos, a un listado de exámenes. Pero hay correcciones. Creo que sí, que te ofrecen el examen y la corrección. Es como... Claro, ahí está, por eso hay ese repositorio, esa idea, para que vosotros vayáis viendo, etcétera y tal, ¿vale? Yo creo que si no imprimí todos, casi, pero yo creo que corrección. Esto es interesante que lo hagamos. Yo creo que sí. ¿No? ¿Eso qué es? Exámenes de... Sí, pero eso lo ha sacado o de... ¿Eso? Ahí está. Yo tenía... Yo tenía una... O sea, lo que pasa es que no tengo tiempo, o sea, no tiene tiempo, si no me he sentado, pero yo tenía una idea de, por ejemplo, ir cogiendo de exámenes, etcétera, el ejercicio número 3 para recopilarlo en un solo archivo, a ver si puedo hacerlo y demás y trabajarlo. Pero no obstante, de que también eso es de libre acceso, lo tenéis ahí a través de la página y podéis ir accediendo y tal, ¿vale? No hay correcciones, ¿no? A lo mejor había que las bueno, lo buscaré. Vale, luego si queréis, si tenemos tiempo antes de irnos, lo podemos mirar en un momento. A ver, que yo creo que está en la versión y en la corrección también, ¿vale? Bueno, otro ejemplo, dice, people explain, esto es una E. People explain that the house is an important monument. La gente explica que la casa es un monumento importante. People explain that the house is an important monument. Versión de lead, versión de la otra, ¿vale? La versión de lead, pues ya sabemos, empezaría it y el verbo de la oración principal en versión pasiva. ¿Cómo? El verbo de la... Recordad, oración principal, oración subordinada. It are. ¿Cuál es el verbo de la oración principal? Explain. Pues ¿en qué tiempo va a explain? Explain. En presente simple. Por lo tanto, it is explained. Y ya está. Y ya está. It is explained that the house is an important monument. ¿Vale? It is explained. ¿Veis que siempre, lo que estoy diciendo, la oración en activa es la que da un poco una referencia? It is explained that the house is an important monument. Vamos con la segunda versión. Venga, buscamos las piezas. Sujeto de la oración subordinada. The house. Verbo de la oración principal en pasiva. ¿Cómo? El verbo Is explain, ¿vale? A ver, en los ejemplos están coincidiendo la forma verbal de la oración con it con esta. No tiene siempre por qué, ¿vale? Bueno, the house is explained. Bueno, el to.
Y ahora yo tengo que poner detrás del to el verbo de la oración subordinada, pero lo tengo que poner o en infinitivo simple o en infinitivo perfecto, dependiendo, recordad, del tiempo en el que ese verbo vaya en la oración subordinada. Me vuelvo a la oración subordinada. That the house is an important monument. Is es el verbo de la oración subordinada. Ok, ¿en qué tiempo va? Presente. Por lo tanto, si va en presente, infinitivo normal. The house explains to be y el resto igual. An important monument. The house is explained to be an important monument. ¿Vale? Esto una y otra vez lo mismo, una y otra vez lo mismo. ¿Ok? Pues venga, vamos a practicarlo. Tenéis el ejercicio, creo que solo hay un ejercicio, y bueno, tiene como unas cuantas oraciones, ¿vale? Pero bueno, ahí donde rascar. Y además son todas parecidas, con lo cual, perfecto, ¿vale? Mira, vamos a hacer las 5 primeras. Ya como he hecho... Pero ¿puedes elegir poner el it o...? Bueno, si queréis, hacéis las 2 versiones, ¿vale? Y si no, pues claro, de coger solo cogemos la segunda. Pero nos enseñan los acentos porque... Sí. Pero no los enseñan para en el examen nos pueden poner uno... En el examen podrían aparecer... Sí, que no nos dentro... No. Pues eso sería en todo caso si hubiera un ejercicio de transformación, que no lo va a haber. Entonces, como en el examen te lo van a presentar con un ejercicio de hueco, pues a lo mejor te pone la oración del it o una oración así de esta, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos un poco que revisar esos ejercicios a ver de qué manera, si ha aparecido alguna vez, cómo ha aparecido, ¿vale? Pero para poder entenderlo bien y llegar al ejercicio número 3 de los huecos, mejor practicarlo así como lo estamos haciendo. Y pregunto, como pone good teacher, hay que coger good teacher como sujeto. O Si es sujeto. Fuera, pero... No, si fuera sujeto, good teacher, todo. Entonces... No hay que coger solo... No. Si todo. viene con acompañamiento... Con acompañamiento. Good teacher, no sé, buen profesor de... Pues buen profesor de. Hacemos las 5 primeras, ¿vale? ¿Ok? Y nada, pues ya digo, si queréis hacer solo una versión, aunque veamos la del it, la veamos luego en el ejemplo también solucionar. Insisto y ya me callo. Esto es seguir el esquema ese, seguir y buscar por esas piezas que demanda el esquema, las tenéis siempre. No va a faltar ninguna, de verdad. Sí. Vale, bueno, pues vamos a verlo entonces. Mira, he vuelto a hacer el esquema, aunque a ver ya en castellano, ¿no? A ver si también. Gracias. Entonces, lo que decíamos, yo voy a hacer las 2 versiones, o vamos a hacer las 2 versiones, la del it y esta, pero esto recuerda que es sujeto más oración de la oración subordinada, verbo de la oración principal es pasiva,
el to. Si el verbo de la oración subordinada está en pasado o en perfecto, have más participio de pasado. Si el verbo de la oración subordinada en cualquier otro tiempo, en infinitivo. ¿Vale? Y tal. Bueno, pues vamos entonces. La primera frase. Bueno, la primera frase es. Todas empiezan por people, la vamos a poner aquí en pequeñito. People. ¿Me la podéis decir por fin? People. Now Ok, no. A good teacher. Ok, he is a good teacher. Vale. Bueno. Ok, la versión del is pues sería it is known. No, pero le digo porque lo vamos a poner por ponerla. It's known that he is a good teacher. ¿Vale? el that ese que pone. El that es que es optativo. Yo a mí me sale un poco por defecto. ¿Vale? Pero si no se pone, da igual. It is known. That he is. It is known he is a good teacher. It is known he is a good teacher. Pero yo digo, me va a salir muchas veces, it is known that he is a good teacher. Y vamos con la buena, ¿no? Pues venga, ¿qué ponemos primero? Siguiendo el esquema. He, porque es el sujeto de la oración subordinada. Seguimos, he. El verbo de la oración principal en pasiva. No, en pasiva. Claro, es que es lo que te he dicho, que lo tengo todo mal porque no he usado la pasiva. Bueno, pues ¿cómo sería en este caso? He is. No, Pues he is known. Ok, that's right, he is known. Uy, qué error, cómo me ha salido. Jope. He is known. Ahora, to. Vale. ¿Y qué pongo después del to? Si yo sé que en la oración subordinada, he is a good teacher, he is known to, ¿en qué tiempo va el verbo de la oración subordinada? En presente. En presente. Es decir, que tendría que poner yo en presente, en infinitivo. el infinitivo, que yo digo normal, que el infinitivo simple. Es decir, he is known to be, y ya lo que me quede, a good. Yo no he hecho ninguna. A good teacher. La frase quedaría, he is known to be a good teacher. ¿Vale? Siempre es igual. Sí, pero yo no tenía apuntado lo de pasiva. Ok. Bueno, pues ahora sobre la marcha lo vamos. En pasado, no en pasiva, que lo copiamos. O sea, si el verbo de la oración subordinada Sí. después de to es un tiempo de pasado, Have más el participio. solo si es pasado. Solo si es pasado, perfecto. Pasado, Un tiempo de pasado o de perfecto. Es decir, pasado simple, pasado continuo, present perfect continuous, past perfect continuous. Si es uno de esos 7, have más el participio. Si es cualquiera de los demás, el infinitivo. Venga, vamos con otra. Y el infinitivo también lo utilizamos en el it. Claro, el it is lo que sea. A ver, que corre bien. Bueno, la siguiente frase es, como todas empiezan por people, era people. expect Ok, they will ok. do it. They will Do do it, ¿no? La gente piensa que lo harán. La versión del it, ya sabéis, it is expected that they will do it. It is expected that they will do it. Vale, vamos con la otra. Ven, sujeto de la oración subordinada, they. Verbo de la oración principal en pasiva, they are. They are. We. No,
Verbo de la oración principal en pasiva. They are expected. El verbo de la oración principal es, esta es la oración principal, people expect, y esta es la subordinada, they will do it. Expect, pues are expected. No, no, no. Will es el de la oración subordinada. El verbo que tiene que ir en pasiva, en esta versión, en la versión B, la versión buena, es el verbo de la oración principal transformado en pasiva. En la oración principal, ¿el verbo cuál es? Expect, ¿no? La oración principal es people expect. Expect va en presente simple, por lo tanto en pasivo. Sí, al ver ahí el will también me he Ok, despistado vale. y para pasarle a pasiva le he puesto el... Pero no es necesario eso. Ya. Vale, entonces, insisto, os puede ayudar. Cuando tengáis las frases, separadlos. ¿Cuál es la Sí. principal y cuál es subordinada? Y trabajad con cada una de ellas. So they are expected, ahora el to, y ahora como llega el momento de decir, oye, ¿en qué tiempo va el verbo de la oración subordinada? Will do. ¿Es pasado, es un tiempo de pasado o de perfecto? No, pues infinitivo. To do, y lo que quede es it, pues ya está. They are expected to do it. ¿Vale? Venga, continuamos. Borramos otra vez. Vale, la siguiente igual, empiezo también por people. Saying that he... Más alto, Carmen. He has lost all his money. Muy bien, la ¿A qué volumen? Me ha recordado lo de Aquí, Carmen, aquí, Carmen. ¿Te acuerdas cómo Simona era? Aquí, Carmen. has lost all his money. Ok. Bueno, pues la oración del it, ya sabéis. It is said that he has lost all his money. Venga. Pues empezamos con la otra. Sujeto, he. Verbo de la oración principal en pasiva. He is said. El to. ¿Y qué ponemos después del to? ¿Cuál es el tiempo en el que va el verbo de la oración subordinada? Has lost. ¿Eso qué tiempo es? Uno de los de arriba. Si hay que poner Uno de los de arriba. No es de los de abajo. O sea, que has de partir. Es un present perfect. Pues entonces, have lost all his money. Okay? He is said to have lost all his money. Ahora bien, mejor lo tenía mal apuntado. Ok. ¿Vale? Se dice que él ha perdido todo su dinero. Ok, bueno. Y tenemos que buscar el sujeto de la subordinada. El sujeto de la oración subordinada, el verbo de la principal y luego, después del to, el verbo de la subordinada. Esos son los tres elementos que manejamos. ¿Vale? Bueno, pues venga. Vamos con la cuarta. People, porque siempre es people. Suppose. En estas 5 que vamos a hacer, el verbo principal va siempre en presente, ¿vale? Pero no pensáis que siempre tiene que ir en presente. Es habitual, pero no siempre tiene por qué ir en presente. People suppose. He escaped. Okay, he escaped yesterday. Pues bien. Bueno, la oración del it is supposed he escaped yesterday. Vamos con la versión. Venga, sujeto. Otra vez he. El verbo
is Suppose. he supposed to? ¿Por qué have? No lo sé porque es. Pero hay que decir por qué. escape. El verbo de la oración de la oración subordinada va en past simple, skate. Por lo tanto, corresponde a have más el participio. He's supposed to have skate yesterday. Vale. Esto es completamente. ¿Quién cree que merece algo más fuerte? Esto es Esto es complicadísimo. complicadísimo. Qué prudente. Qué prudente. Bueno, y vamos con la última de esta tanda. Eso me da. ¿Otra vez? Vale. ¿Te me has dicho que me bueno beber? Sí. ¿Para qué? Bueno, ya. Pues si lo pongo que se me olvida. Yo prefiero otro tipo de cosas. Para despejarse. Sí. El microchip ese que Ay, sí. pueden poner. Tanto invento y no inventan eso. Inventan Bueno. mil cosas. Y la última sería, bueno, la última que decir de esta tanda. People. No. A ver, ¿poder people? No. 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 He was. He was a Foreigner. foreigner, un extranjero. Es que no has leído ni una, por favor. People. Es que no quiero dejar, ¿sabes? Entonces, os he dejado de vosotras. People know he was a foreigner. Es como Bueno, la oración de Liz. demasiado marcado en la parte de Irlanda. Entonces, cuando estuve, y no quiero eso. It's no, bla, bla, bla. Y vamos con la que nos está interesando. Venga, sujeto de la oración subordinada, una vez más. He, verbo de la oración principal en pasiva. Is known, el to. Y el verbo de la oración subordinada en infinitivo o en infinitivo perfecto. ¿Qué ponemos? ¿Cómo va? ¿En qué tiempo va en la versión en activo? En pasado, es decir, corresponde al have más el participio to have been a foreigner. ¿Vale? Y a partir de este esquema, cualquier oración que caiga bajo en este modelo de oración impersonal para pasarlo a pasiva, se somete a este. ¿Vale? Todas las presiones. Este ejercicio, que luego sigue y sigue, está bien porque es bastante repetitivo, pero precisamente en un contenido como este, lo que nos viene bien es eso, precisamente, que sea repetitivo, para que fijamos ahí bien el esquema que estamos trabajando. Eso no lo hemos visto, ¿no? Ok. ¿Alguna cuestión? Bueno. Para llorar. Para llorar, no. Vale, pues vamos a cortar esto por aquí. Con toda la depresión, con esto, ¿no?